Una de las preocupaciones que me han hecho saber más los narradores novatos son los combates. Cómo llevar los combates para que sean mucho más interesantes, cómo hacerlos para que sean fluidos, rápidos, que sean entretenidos, que den esta sensación de batalla, cómo hacer para que los turnos no sean muy largos y cómo hacer para ese ir y venir con los jugadores y el narrador para que se sienta como esta fluidez dentro de una batalla. Y especialmente pues para que la mecánica del juego no haga que se elongue y se elongue y se elongue y se elongue mucho un conflicto. Así que este video va a estar dedicado a los combates en los juegos de rol. Hola de nuevo a todos, yo soy Camilo, el Máster, creador de la comunidad de Rol en Casa y este es un nuevo video de conversaciones con el Máster. Hoy vamos a hablar de combates en los juegos de rol. Voy a tratar de contarles un poco sobre mi experiencia y cómo yo divido las cosas para poder generar un buen combate y que pues la experiencia sea divertida, que sea memorable para los jugadores, sin perder lo narrativo, pero sin perder la mecánica que tiene el juego. Bueno, lo primero que hay que hacer realmente, o lo primero que yo hago, es escalar, entender qué tan grande es el conflicto. Hay distintos tipos de conflicto. Hay conflictos que son pequeños, simplemente con una necesidad puntual. Importante, antes de comenzar, es encontrar cuál es la necesidad de tu combate. Siempre tiene que haber una razón de ser, un objetivo dentro de este combate. Incluso el objetivo puede ser demostrar que el mundo es un poco peligroso. Van por un lugar donde tal vez se fueron de manera como inocentes, sin percatarse, sin explorar, sin averiguar. Seguramente van a entrar en conflicto, pues para que se den cuenta que no pueden ir tan inocentemente por el mundo. Casi como cuando uno en la vida real se va a meter por algún barrio que es un poco peligroso sin percatarse de la situación en la que uno está, o salir a medianoche por ciertos lugares. Este tipo de circunstancias pasan también en el rol. Entonces hay que darle un objetivo claro inicialmente. Luego hay que escalarlo. Y escalar realmente es mirar el tipo de conflicto que puede haber. Si va a ser entre un jugador y su adversario, entre la party y un solo adversario, entre la party y un grupo de adversarios. Hay que entender esto para poder hacer un escalamiento. Y ese escalamiento te va a servir para poder tener las secuencias de combate. Estas secuencias van a variar claramente de juego en juego. Un juego como Calabozos y Dragones te va a permitir tener muchos más lanzamientos, muchas más tablas para recurrir y además unos turnos que se pueden demorar si en la mesa hay muchos magos, muchos spellcasters y si en los enemigos hay más spellcasters, porque esto va a traducirse en tiradas de salvación de ida y venida, en revisar reglas, en mirar si realmente los rangos aplican y esto puede hacer que se demore un poco más. La forma realmente para poder subsanar este tipo de demoras es la narrativa y hacia allá voy a ir en un momento. Inicialmente lo primero que yo pienso es en la descripción. Piensa realmente cómo vas a describir este momento de conflicto, que los personajes entiendan casi de entrada a qué va o de qué va este objetivo de este conflicto, si fue porque yo realmente cometí la torpeza de no percatarme para dónde iba, o si realmente es que estamos llegando a la cueva del villano de la historia tradicional, o simplemente estuvimos tan de malas que tomamos por el camino que no era y estamos llegando ahora a un lugar o un territorio que no esperábamos lleno de conflicto. En la entrada, pues uno llega y describe completamente como qué es lo que ven. Imagínate si los tomas furtivamente, pues vas a describir cómo los tomaste furtivamente antes de hacer cualquier lanzamiento. No sé, alcanzan a escuchar una pequeña risilla cuando se percatan que están con baja luz, que no se han revisado todo el lugar. En este momento vamos a hacer un lanzamiento. Hacen su lanzamiento y sigues con la narrativa antes de quedarte en ir y venir de lance de dados. Esta narrativa te va a permitir entrar en el ambiente, en el mood de lo que es un conflicto, de lo que es una batalla. Ahí de entrada van a saber todos, van a pensar, van a coger sus hojas y empezar a pensar qué van a hacer. Los conflictos son los que hacen en muchos aspectos memorables cualquier partida. Y los conflictos recuerda que no solamente son bélicos, pero en este caso sí quiero hablar únicamente de los conflictos bélicos. También hay conflictos narrativos en los que yo tengo que discutir con alguien más y dar mis puntos de vista, mis argumentos frente a un villano que me está debatiendo y tratar de encontrar cuál es. Acá vamos a hablar directamente de batalla. Entonces primero plantea un escenario narrativo, descriptivo, que los jugadores también se metan en la idea de que tienen que describirlo. Muy importante, si te digo, es que entren en ese negocio conjunto de descripciones. Normalmente muchos personajes, y pasa regularmente, muchos jugadores, perdón,
tienden a lanzar el dado simplemente. Es como uno les dice, mira, entonces viene este sujeto con su espada gigantesca y va a intentar hacerte un corte y tú lo frenas con tu escudo, lo desvías y pasa esto y esto y esto. Y el jugador, ok, ataco y lanza el dado. Trata de evitar eso a toda costa, trata de preguntarle a los personajes realmente cómo quieren hacerlo. Este es un juego de imaginación y la imaginación tiene que ir de ida y vuelta. Es posible que hayan jugadores súper histriónicos que te pueden contar qué es lo que quieren hacer, te pueden decir su historia, su momento, cómo va a ser este ataque, qué se imaginan ellos con su arma, cómo quieren hacerlo con el mandoble y tal cosa. Perfecto, pero hay otros que son un poco más como reservados en la forma de narrar. Si ayudas a emparejarle y dándole también prioridad a las personas que están dando como esta narrativa, también puedes forzarlos un poquito para que vayan soltando. Eso sí, no los fuerces completamente, pero ayúdales a que lo describan por lo menos en un par de palabras qué es lo que quieren hacer. Esto va a permitir que realmente haya una fluidez en el grupo. No permitas que lancen dados simplemente por lanzarlos o simplemente es como, hey, tengo más 4 al ataque, entonces acá lanzo y saqué tanto. Antes de eso, descríbeme la acción que quieres hacer antes de lanzar el dado para ver qué tal. Y de vez en cuando te cuento lo que yo hago. Premio este tipo de cosas sin un lanzamiento. Cuando a mí me escriben de vez en cuando, no todas las veces, me escriben muy bien la escena y me dicen, mira, yo quiero hacer esto de esta forma y esto. Perfecto, lo logras. Porque yo ya sé que él tiene tanto ataque, ya sé que es una persona experimentada que lo puede lograr. No quiero darle pie a pifias, quiero contar que su escena, tal cual me la describió, sucedió. Y después ya lo vuelvo en la siguiente escena, hago que lance el dado y vamos dándole una fluidez diferente a esto si el jugador se lo merece en ese aspecto. Lo segundo que yo hago es ya escoger el lanzamiento de dados que sean necesarios. Yo puedo meter una batalla con 50 enemigos, pero puedo escoger que esos 50 enemigos simplemente van a hacer 5 rondas de lanzamiento y esas 5 rondas van a ser las que van a determinar todo el conflicto. Hay dos cosas que se pueden hacer. Te dedicas a la mecánica, haces lanzamientos, miras cuáles son los resultados y luego te lanzas el discurso de la narración de todo lo que sucedió. O vas narrando turno a turno cada cosa, pero vas escalando el asunto. Es decir, es como si cada round fueran 10 rounds. Entonces, en el primero ganaron los héroes, uno de ellos falló un ataque, listo. Entonces simplemente cuentas que el que falló está un poco arrinconado, lo están atacando, ya van 3 adversarios atacándole, ya tiene algunas heridas, pero él se ha estado defendiendo, mientras que en estos que han superado como la mayoría de sus lanzamientos, están atacando, han dejado varios enemigos a diestra y siniestra, están encima de una pila de cadáveres y alguno de ellos se percata que su amigo está arrinconado. Esta es una forma muy interesante de llevar la narrativa, de darte esa opción de avanzar en la historia sin quedarte dando el lanzamiento por cada personaje. Peor aún, si son personajes de niveles más bajos, pensando por ejemplo en una especie de calabozos y dragones, o en cualquier otro juego narrativo en los que no tienen aún tantas habilidades. Porque esto también va a hacer que ellos, ok, tengo solo esta habilidad, hago algo. Pero en una mesa un poco más larga con muchos enemigos, se va a sentir que ese turno se va a demorar muchísimo. Cuando yo tengo más habilidades o más ataques, incluso siento que mi turno se demora, o que hago más acciones porque simplemente estoy pensando en todo lo que puedo llegar a hacer. Pero ten en cuenta eso, que todo ese round va a ser en la cabeza de un solo jugador todo este tiempo en que yo no estoy actuando. ¿Cómo hago para que ese tiempo se quede entretenido viendo qué pasa con sus amigos, qué pasa con los villanos, qué va a pasar cuando me toque a mí de nuevo? Y que siempre esté maquinando todo lo que viene y que se esté imaginando el asunto. O sea, es una responsabilidad bastante grande. Lo tercero es narrar los resultados. Y narrar los resultados también va hacia el lado de las pifias y el lado de los éxitos. Sé descriptivo. Este tipo de cosas pueden servir mucho para que se enganchen en la historia. A mí me pasó que cuando traje al grupo con el que jugábamos Conan el Bárbaro, cuando les presenté este juego, les dije, va a ser un juego muy bélico. Si han visto Spartacus, si han visto 300, va a ser muy por este estilo. O sea, ustedes son unos héroes que son mucho más fuertes y que va a ser bastante aguerrida la cosa, bastante sanguinaria. Y recuerdo que las primeras escenas de combate todos estaban así en la mesa como expectantes, como wow. Y la sangre vuela y sale en la cabeza y sale en brazo y no sé qué. Y les voy narrando todo lo que pasa con los chorros de sangre. Y bueno, realmente traté de irme muy hacia lo de Spartacus en ese momento. Pero el enganche fue tan chévere que se volvió como el hype, como la cosa de sigamos jugando, sigamos jugando, sigamos jugando. Porque además es como un cambio a lo que puede pasar normalmente en un juego de calabozos y dragones tradicional. Y acá
al ser tan descriptivo en la parte sangrienta me di cuenta que vean ciertos gustos en los personajes que no habían podido explorar antes, o en los jugadores, perdón, que no habían podido explorar antes. Entonces, sé descriptivo con los resultados también. Una pifia en combate no siempre tiene que ser que el arma salió volando. Una pifia también puede ser que diste un mal ataque y te dejaste ver un punto débil que va a aprovechar un villano. Una pifia también puede ser en los momentos más cómicos que entorpeciste el ataque de tu aliado, que incluso pudiste golpear a tu aliado. Pero hay muchas cosas que pueden pasar, pero también la parte descriptiva de una pifia tiene que ser ligada a lo que tiene el personaje. Si los personajes ya han avanzado mucho, una pifia de soltó el arma sin mayor razón, como que saca mucho el personaje porque realmente ya tiene mucha experiencia, ya ha hecho muchas cosas y eso va a sentir que es un retroceso en lo que él ha hecho. Posiblemente en este caso una pifia sería más hacia un movimiento que realmente dejó en mejor posición a un villano o incluso que por la cabeza caliente se atravesó en el ataque de un aliado. Entonces tienes que escalar también la cuestión dentro del nivel de la party, dentro de qué tanto han avanzado en la historia, qué tanto se conocen como grupo, para que las pifias sean significativas, pero también los éxitos, los críticos. ¿Cómo haces para que estos momentos, cuando sacan muy buenos dados, se vuelva épico? Y esa es la palabra, vuélvelo todo épico, así sea un juego de terror, haz que las situaciones más torpes o de mayor éxito de los jugadores se vuelvan algo memorable. Nárralo y vuélvelo de una manera descriptiva que todos digan como wow, o sea, hoy fue mi momento de brillar. Ya sea porque fue algo muy bueno o porque fue algo muy malo. Pero todo esto va a hacer que las batallas trasciendan. Una cuarta parte de esto es, tienes que conocer muy bien a tu party, tienes que conocer muy bien a los jugadores. Y es un consejo que siempre te voy a dar, no solamente en combate, sino en general. Conoce a cada jugador que tienes en la mesa. Conoce a cada uno de sus personajes, más que nada. ¿Qué tienen estos personajes? ¿Qué tanto han avanzado? ¿Qué conocimiento tienen? Porque de esa manera también puedes ayudarles un poco, también puedes, en algunos casos siendo un máster muy buena persona, puedes darles unos villanos fácilmente derrotables para este tipo de party. O puedes hacer el conflicto mucho más fuerte dándole unos villanos mucho más fuertes para este tipo de party. Para cosas que les están haciendo falta o para cosas que les está sobrando. Pero conócelos bien, porque de esta manera puedes darles un conflicto que esté a la medida de ellos, en la que van a sentir el reto y van a sentir que están haciendo algo grande. Y finalmente, recuerda que, como en todo juego, va a haber un final. Y la muerte no tiene que ser algo tabú dentro de un grupo. Puede ser un one shot y en los one shots puede ser más letal, puede ser una campaña corta, puede ser muy letal allí, o una campaña larga donde se va a sentir más este asunto. Pero recuerda, si algún personaje muere, tiene que morir. Pero pues trata de que no sea por la acción más inútil del momento, como una pifia que hizo que se muriera. Haz que esa pifia simplemente lo ponga un poquito más cerca de la cama de la muerte y que los otros personajes tengan esa premura de tratar de salvarlo, esa sensación de que si no hacen algo va a morir su aliado. Pero la muerte también tiene que ser épica, la muerte también tiene que tener ese componente memorable. Y acá en este caso lo épico lo llevo sobre todo a que sea un momento realmente significativo para todo el grupo. Pero si ha de morir, tiene que morir. Si es por decisión del grupo, por algo que pasó, tiene que tener una justificación real. Si es porque el villano el villano los superó en fuerza, en habilidad, en combate, esa es la razón también. Y que esto sea también como un ejemplo de gloria, de esto es lo máximo que pueden llegar, esto es un momento en el que realmente todos vamos a recordar a este personaje caído en combate y que sea algo bien interesante para todo el grupo. Entonces ya sabes, realmente la idea de un combate está a la medida de ti como narrador. Si quieres lanzar por los 100 adversarios que tienes, hazlo, pero seguramente se van a aburrir en un momento, sobre todo porque al lanzar 100 dados o lanzar 100 ataques, eventualmente y por probabilidad vas a sacar muchos críticos y también muchas pifias y esto te va a exigir un montón, no solo en narrativa, sino también en la parte de mantener la concentración del grupo. Mi consejo siempre va a ser, haz una medida entre lo narrativo y la parte de acción. Los lanzamientos te van a ayudar mucho para entender la capacidad que tienen los jugadores, pero la narrativa también te va a ayudar a ligar todo esto dentro de una historia.
no los descuides en ningún aspecto. Por más que el juego sea muy mecánico, por más que el juego sea muy narrativo, no le des tanta prelación a uno al otro. Porque créeme, cuando logras este equilibrio es que las batallas se vuelven realmente memorables para toda la party. Y bueno, este fue un nuevo video de conversaciones con el máster. Recuerden que pueden dejarme todas las preguntas en los comentarios si quieren que les hable de algún tema particular. También invitadísimos a participar en el Patreon de Rol en Casa, a participar en nuestros grupos, en el grupo para familias roleras también. Todo lo que quieran de ideas que tengan para Rol en Casa, recuerden que me pueden comentar. Esta es una comunidad muy bonita que está creciendo constantemente y estamos haciendo siempre cosas en pro de que la gente aprenda a jugar rol y de que los que ya jueguen puedan encontrar nuevos espacios. Hasta un próximo video y muchas gracias.